Veamos la regla de la cadena. Hasta ahora hemos visto reglas para buscar la derivada de la suma de dos funciones, de la resta de dos funciones. La derivada de la suma es la suma de las derivadas, la derivada de la resta es la resta de las derivadas, la derivada de una constante por una función es esa constante por la derivada de la función, pero ya entonces cuando pasamos a, por ejemplo, la multiplicación de dos funciones, tenemos que la derivada del producto es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, se complica un poquito. Cuando pasamos a la regla del cociente es el de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo, menos el sobre el de abajo al cuadrado, ¿sí? Nos falta ahí entonces algo que podemos hacer con funciones, que es la composición de dos o más funciones. Para eso necesitamos lo que se conoce como la regla de la cadena, que es el propósito de esta discusión. La regla de la cadena es fácil de enunciar. Tenemos una composición aquí, f compuesta con g de x, ¿verdad? Esto es f compuesta por g de x o en g de x, o f evaluada en g de x. Y si queremos calcular la derivada de esa expresión de f compuesta con g de x, va a ser la derivada de la función f evaluada ahí donde estaba f inicialmente en g de x, y a eso tenemos que multiplicarle la derivada de la función g. ¿Sí? En palabras, la derivada de la composición de dos funciones es la derivada de la función de afuera, ¿verdad? En este caso f, evaluada en la función de adentro, g, multiplicada por la derivada de la función de adentro. Vamos a ver un ejemplo rapidito y luego veremos más ejemplos para ver cómo se aplica esto. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice, hallé la derivada de y igual a 3x más 5 a la 93. Por supuesto, no necesitamos la regla de la cadena para hallar esta derivada, porque si hacemos la expansión binomial de 3x más 5, ¿verdad? 93 veces, y recogemos términos, nos va a quedar un polinomio, ¿sí? En este caso nos queda un polinomio de grado 93, y luego entonces podemos derivar ese polinomio de grado 93 que nos queda. También recuerden que siempre podemos utilizar la definición para encontrar la derivada, la definición, el límite cuando h tiende a 0 de 3x más h más 5 a la 93 menos 3x más 5 a la 93, todo eso sobre h, y entonces simplificar para calcular el límite, o podemos utilizar la regla de la cadena. Aquí tenemos dos funciones que están siendo compuestas. La función de afuera en este caso sería x a la 93, ¿la? X a la 93, y la función de adentro, ¿la? Esa sería f, x a la 93, la función de adentro sería 3x más 5, esa sería nuestra g aquí. Así que hacemos la derivada de x a la 93, recuerden que es 93x a la 92, así que sería 93x a la 92 evaluado en 3x más 5, así que ahí va el 3x más 5 por la derivada de 3x más 5. Y ya con esta parte terminamos. Nos faltaría entonces averiguar cuánto es, o determinar cuánto es la derivada de 3x más 5. Esto es un polinomio en x. La derivada de 5 es 0 y la derivada de 3x es 3. Así que la derivada de 3x más 5 a la 93 en dos pasos es 93 por 3x más 5 a la 92 por 3. Si quieren simplificar un poco, ya esto no es cálculo, esto ya sería álgebra. Casi aritmética, sería multiplicar aquí el 3 por el 93, que nos queda 279. Y ahí tendríamos la derivada en dos pasos, en lugar de tener que hacer una expansión binomial o utilizar la definición de derivada. Entonces tenemos que la derivada de f de g de x es f' evaluada en g de x por g' de x. Si fuesen tres funciones, pues entonces el procedimiento es exactamente el mismo. Lo único que vamos a tener que aplicar la regla de la cadena dos veces, ¿sí? Siempre recuerden que es la función de afuera, f', evaluada en la función de adentro, g de h de x en este caso, por la derivada de g de h de x. Pero g de h de x es de nuevo una composición, así que tendríamos que aplicar nuevamente la regla de la cadena, ahora con g siendo la función de afuera y h siendo la función de adentro, o sea que sería la derivada de g evaluada en h de x por la derivada de h de x. Así que si tenemos dos composiciones, o sea, tres funciones por ahí corriendo, componiendo dos de ellas, entonces tenemos que aplicar la regla de la cadena dos veces, ¿sí? Una por aquí
y otra por acá. Por ejemplo, dice, halla la derivada de y igual a seno al cubo de 5x al cuadrado. Fíjense, antes de comenzar, que aquí la función de afuera es x al cubo, ¿verdad? Esta expresión seno de 5x cuadrado está siendo elevada al cubo, ¿verdad? Seno al cubo de 5x cuadrado es lo mismo que seno de 5x cuadrado al cubo. Así que mi función de afuera es x al cubo seguida de seno de x y la función de adentro es la 5x al cuadrado, ese polinomio que tenemos ahí. Así que tenemos la derivada de seno al cubo de 5x cuadrado va a ser 3 por seno de 5x cuadrado a la 3 menos 1, que es 2, por la derivada de seno de 5x cuadrado. Ya con esto terminamos, 3 seno cuadrado de 5x cuadrado, y ahora vamos para la derivada de seno de 5x cuadrado. La derivada de seno de 5x cuadrado es la derivada de seno, que es coseno, evaluada en 5x cuadrado en el mismo lugar, por la derivada de 5x cuadrado. Así que ya con esto terminamos. Nos faltaría calcular la derivada de 5x cuadrado, que la tenemos por aquí, que es 10x, ¿verdad? 5 por 2x, 10x. Y si quieren juntar este 10x con el 3 que tenemos acá al frente, pues entonces serían 30x por seno cuadrado de 5x cuadrado por coseno de 5x cuadrado. Y aplicamos la regla de la cadena en dos ocasiones, una vez aquí y otra vez aquí.